Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Daniel Yesurón les habla. Vamos a estar comenzando con este webinar en aproximadamente unos 3 minutos, ¿sí? Así que vamos a aprovechar para poder hacer primero la prueba de sonido que hacemos siempre, ¿sí? Entonces, para eso les voy a pedir, por favor, si me ayudan en la zona de preguntas y respuestas o en la zona de chat de GoToWebinar a confirmar si se está viendo bien la pantalla y me están escuchando correctamente. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a dar rapidito, vamos a ver si esto me lo permite hacer aquí y ver si se ve aquí en pantalla. Veamos. Ok, vamos a dar un minuto y comenzamos, ¿sí? Voy a quitarle el timer para que podamos hacerlo un poquito rápido. Mientras tanto, para comentar los típicos anuncios parroquiales, este webinar está siendo grabada, por lo cual preguntas o consultas o aclaraciones que quieran hacer durante la misma pueden hacerla también por la zona de preguntas, iremos contestando. Y si no lo podemos contestar en este momento, dado que por ahí no tenemos esa información, lo vamos a investigar y haremos llegar esos datos vía correo electrónico. Es importante entender que para quienes estén viendo este webinar por diferido, ya sea en el canal de YouTube o en la propia web de Licencias Online, quizá parte de estas herramientas que estamos mostrando ahora hayan ya cambiado o hayan evolucionado en el tiempo, así que siempre busquen la información más actualizada y tomen más que nada todo lo que vamos a ver hoy como una referencia para poder comenzar, ¿sí? Vamos entonces a dar inicio y la idea de hoy, bueno, primero antes que nada darle las gracias a todos por estar y por hacerse este tiempo. La idea simplemente es que podamos charlar un poco de uno de los grandes detalles de Microsoft Azure, que es cómo optimizamos consumo, cómo podemos realmente sacarle jugo a los consumos que tenemos y también de pasos en tanto y en cuanto sea posible ahorrar dinero, ¿sí? De la misma forma vamos a estar viendo cómo funciona la tan preciada herramienta de Microsoft de Azure Cost Management. Y vamos a ver también lo que va a ser la implementación de Cost Management en el portal de partners de licencias online, bien, es decir, en el Smart Hub. Y vamos a entrar en razón ahora en unos minutos de por qué es interesante que ustedes como partners también le puedan sacar provecho a la misma. Entonces, tengo siempre, como siempre, una presentación bastante corta, simplemente para poner en detalle qué es lo que vamos a estar hablando y después vamos a pasar a hacer demostraciones en vivo y sobre esto podemos empezar a jugar un poco. Lo primero que nada, o lo primero y principal que muchas veces hoy no se está utilizando y se puede aprovechar en Azure es trabajar con lo que es el propio Advisor, ¿sí? Es decir, esto es una herramienta, se llama asesor y entrega distintos tipos de recomendaciones. Empezó siendo recomendaciones simplemente de seguridad, de confiabilidad, que era mucho de lo que ya viene o mucho de lo que muestra hoy el Azure Security Center, que también es interesante hablarlo. Y se ha agregado además ahora recomendaciones o lo que sería la asesoría respecto a lo que puede ser el costo, que es un poco lo que nos interesa hoy entrar a ver. Entonces, cuando entremos hoy a cualquier tenant que tenga suscripciones de Azure, vamos a poder ir a ver ese advisor o ese asesor en español y automáticamente va a generar recomendaciones en base a los distintos pilares que estamos viendo, por ejemplo, en pantalla. Es importante tomar en cuenta que estos son recomendaciones, es decir, que no todo lo que está puesto en rojo se tiene que sí o sí habilitar o se tiene que cumplir. Son recomendaciones que se pueden también ir trabajando y ir en cierta forma resolviendo también con otros tipos de productos, ¿sí? Entonces, esto es más que nada una visualización rápida, pero muchas veces he visto que para aquellos potenciales clientes o clientes que ya vienen con Azure desde hace varios meses e inclusive años, quizá entre mucha gente que va, que viene, administradores que cambian, quedan algunos recursos huérfanos y esto es un buen asesor rápidamente para ver qué es lo que está sucediendo y qué se podría arreglar.
Después del asesor, lo que vamos a ver rápidamente es entrar ya sí en la herramienta de Cost Management. Bien, esta es una herramienta que viene habilitada en el portal de Azure, bien, de cualquiera de los clientes, pero siempre tengan en consideración que esta herramienta, cuando uno la trabaja en el formato CSP, en el formato en el cual trabajamos a nivel de mayorista, si no llegan a tener acceso, es decir, si intentan entrar a esta herramienta en el portal de un cliente y les dice que no tienen acceso, es porque probablemente no se haya habilitado. No quiere decir que no estén midiendo consumo. El consumo se mide siempre y cuando la suscripción esté activa y esté en el formato de Azure Plan, ¿sí? Pero si no llegan a visualizarlo, es decir, cuando tratan de ingresar y les dicen no tengo visual, entonces ahí es donde rápidamente con un correo a licencias online, eso se habilita en pocos minutos y ya se muestra todo lo que se estaba, en este caso, midiendo por la herramienta. ¿Qué es lo que tiene de interesante rápidamente? Y después lo vamos a ver en demo. Es que no solamente tenemos varios filtros para poder trabajar con el consumo, sino que también nos muestra una previsión gráfica de qué es lo que vamos a consumir a fin de mes, es decir, si seguimos tal cual venimos trabajando día a día, nos va a mostrar una previsión que va armando acorde a los consumos y también nos permite armar presupuestos que a su vez permiten armar alertas de consumos. Entonces, si yo tengo una previsión de $100, podría poner un presupuesto de 10, uno de 50, uno de $90 y sobre cada uno de esos presupuestos poner alertas. Es decir, por ejemplo, poner una alerta que a los $5, es decir, al 50% del presupuesto, me llegue un mail o se dispare alguna otra acción. Va a ser más fácil ahora cuando lo veamos en vivo. Y después de ver la herramienta en el portal, vamos a pasar rápidamente a ver la misma herramienta, pero en el portal de Smart Hub de licencias online. Este Smart Hub ya lo deben conocer como partners, ¿sí? Es la evolución del e-commerce, ¿sí? Sobre el cual van a poder tener una vista no solamente de lo que vamos a ver hoy, sino también de varias herramientas más, pero lo que vamos a ver hoy es una vista consolidada de todos los potenciales clientes o todos los clientes que tengan, y poder ver, por ejemplo, el consumo y la previsión de cada uno de ellos. E inclusive también poder acceder a la herramienta de costeos desde aquí mismo. Entonces, esta es una buena funcionalidad que si no la están utilizando, les recomiendo que lo empiecen a ver, dado que les va a centralizar mucha información que de otra manera tendrían que ir portal por portal de cada uno de los clientes viéndolo. Entonces, esta es una buena forma de centralizar. Y vamos a hacer una pequeña demo sobre eso. Voy a dejar el último slide para el final, que son algunas preguntas frecuentes que tienden a salir, simplemente para cuando terminemos de hacer esta presentación, cuestión de que podamos resolver quizá algunas dudas que vayan saliendo o simplemente que quede también dentro del video y la presentación. Entonces ya deberían estar viendo en este momento mi pantalla con el portal de Azure, ¿sí? Me pueden confirmar rápidamente eso, hice un cambio de pantalla, pero quiero confirmar antes que se esté viendo correctamente, ¿sí? Y que las anotaciones que hago también se vean reflejadas. Si me ayudan un poquito con el chat o con la zona de preguntas, diciendo sí, se ve bien, les agradecería. Ahora, todo perfecto, listo, continuamos. Entonces, tenemos nuestro portal de Azure o el portal de Azure del cliente X al cual tenemos acceso, ¿sí? Lo primero que vamos a poder detectar es que tenemos toda una barra de tareas, bien, acá a la izquierda, pero que no necesariamente es la misma barra de tareas para todos los tenants de todos los clientes. Muchas veces estos elementos que vienen por defecto, si no llegásemos a ver alguno de ellos, bueno, lo podríamos buscar en la zona aquí en la zona de búsqueda de recursos, o generalmente están ya ubicados en alguna zona que sea de sencillo acceso, ¿bien? Pero todo esto muchas veces depende de la navegación de cada uno de los portales. Por eso, lo que nosotros queremos ver en un primer momento es el ítem del asesor, que es el advisor que habíamos visto en el primer slide, simplemente porque es lo más fácil de revisar. Y como pueden ver, esto lo que va a hacer es cargar el asesor y en tiempo real lo que va a hacer es actualizar las recomendaciones de este asesor, ¿sí? Algo importante a tener en cuenta con este asesor es que podemos ver ya lo que serían recomendaciones que afecten a una o a varias suscripciones que tenga un determinado tenant. Recuerden que el tenant es todo lo que sería el portal de Azure y un tenant puede tener varias suscripciones, ¿sí? Podríamos tener la suscripción de producción, la suscripción de prueba. Entonces, podemos ir básicamente viendo recomendaciones del asesor
para todo junto o, por ejemplo, para una suscripción en particular que nosotros definamos. ¿Sí? Eso simplemente para tenerlo en cuenta. Y como pueden ver, aquí podemos, lo mismo que estamos viendo en la zona central, lo tenemos en la zona de la izquierda, y a medida que nos vayamos moviendo sobre cada una de ellas, nos va a ir recomendando qué es lo que podemos ir haciendo en cada uno de esos perfilamientos. Bastante interesante y rápido ver que lo primero que me dice aquí es, estoy detectando que tenés una máquina virtual y que podrías ahorrar una determinada cantidad de dólares si lo pusieras como una instancia reservada. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo aquí no me está diciendo específicamente a qué instancia reservada debería ir, con qué tamaño y un montón de otras cosas, sino simplemente me dice, mira, tenés una máquina virtual de esta familia en esta región. Si compraras una instancia reservada de esta misma familia en esta misma región, es muy probable que este sea el descuento que puedas llegar a conseguir, ¿sí? Entonces, sobre este mismo elemento es donde ya puedo empezar a trabajar en, a ver, vamos a estimar si correctamente la reserva que yo estoy buscando o la que podría poner me da este descuento o cómo podría mejorarlo. Pero como pueden ver, ya simplemente me da la primera visual de qué es lo que podría hacer, ¿sí? Y sobre todo a nivel de costos, es bastante interesante. Voy a revisar mientras tanto a ver si hay consultas o preguntas. No veo ninguna. Perfecto. Continuemos. Lo mismo que estamos viendo aquí a nivel de costos, lo podemos ver también a nivel de seguridad, que es lo mismo que traería el Security Center si fuéramos al Security Center. Acá nos va a demostrar lo que serían diferentes recomendaciones con diferentes niveles de impacto que aplica el propio Azure, ¿sí? Es decir, que no todos estos quizá para todas las empresas sean el mismo nivel de impacto, pero sí hay algunos bastante interesantes, como por ejemplo, aquí si bien es bajo, el hecho de agregar Azure Backup para las máquinas virtuales, siempre es algo que hoy por nivel de contingencia, por lo menos yo lo recomiendo, ¿bien? Y otro elemento también es súper importante, es, por ejemplo, que aquí sí lo ponen alto, es el MFA debería estar habilitado en las cuentas con permiso de escritura en la suscripción, es decir, Multifactor Authentication, el hecho de que un administrador acceda al portal de Azure y qué pasa si alguien tiene mi usuario y mi contraseña, podría entrar. Entonces, con este multifactor podría tener un segundo factor, por ejemplo, con mi teléfono o con un correo electrónico. Y vean que cuando ingreso en lo que sería la recomendación, aquí me muestra una descripción de a qué se refiere, pasos para poder hacer la corrección, o sea que acá me da el paso a paso de cómo habilitar un Multifactor Authentication, me va a preguntar específicamente si quiero trabajar con algunas opciones más avanzadas, me va a decir, cuidado que necesitas tener cierto tipo de licencia, bien, muchas veces Multifactor Authentication trabaja con licencias de Active Directory Premium para algunas funcionalidades, y después me va a decir abajo cuáles son los recursos afectados respecto a esta recomendación, bien, y también si quisiera, en este caso, y no voy a llegar a este punto, pero sí se los muestro, podría desencadenar una aplicación lógica que lo que permita es, en cierta manera, poder automatizar ciertos elementos. Es decir, que, por ejemplo, que cada vez que se genere una nueva suscripción en el tenant de Azure, automáticamente se pida y se configure el Multifactor Authentication. Entonces, varias de estas recomendaciones no necesariamente son visualmente atractivas para ver de qué se trata, sino que muchas de ellas también traen lo que serían los pasos para los distintos tipos de correcciones, ¿sí? Sea que se haga con el propio Azure o se haga con un producto de tercero, y también a qué tipo de sistema está asociado, si es una asesoría respecto a seguridad, si es una asesoría respecto a confiabilidad o, por ejemplo, rendimiento. Bien, como pueden ver aquí en rendimiento no me está mostrando nada, pero es muy probable que en algunos tenants aparezca en rendimiento, decir, usted tiene una máquina, no sé, gigantesca, pero realmente solo se está utilizando un 10% de los recursos o del procesador, por ejemplo. Entonces esto también puede entregar recomendaciones a nivel de el típico pago por lo que consumo, es decir, por qué estoy poniendo un monstruo de máquina virtual o un aplicativo muy gigantesco cuando realmente las métricas muestran que no estoy utilizando esos recursos de manera optimizada. Entonces, rápidamente este asesor van a ver que cada uno de los tenants sobre el cual muestre, perfilen este elemento les va a mostrar elementos parecidos y otros distintos, pero muchas veces el más interesante es ver el de costo, ya que aquí aparecen, por ejemplo, para máquinas virtuales aparecería eh, ventajas de reservas, por ejemplo, si tienen, no sé, IPs
públicas huérfanas o tienen elementos que se están cobrando pero que están completamente desactivados del resto, también lo mostraría aquí dentro. Por ejemplo, les diría, usted tiene una dirección IP que no está conectada con ninguna máquina y esa dirección IP se cobra, esté o no esté conectada. Entonces, ahí es donde este asesor es muy bueno para esto. Sobre cualquiera de los elementos que estemos revisando a nivel del asesor, vamos a poder hacer una descarga en PDF o como un CSV. Entonces, de esta manera, sí se le puede agregar o se puede presentar, por ejemplo, a un determinado cliente una asesoría inicial hecha por el propio Azure, y esto puede abrir ya el juego a un potencial negocio de consultoría, ¿sí? De optimización de costos. Entonces pueden ver que es bastante interesante como esto ya inclusive trae ciertos datos prediseñados para poder trabajar. Ahora bien, asumamos que ya todo perfecto con el asesor, estamos lo mejor que podríamos estar, ya lo hemos diseñado, ¿sí? Lo que podemos hacer es entonces ir ahora al segundo punto, que es la administración de costos, ¿sí? Que es ver qué es lo que estamos trabajando. De la misma forma que dije que puede estar o no los distintos elementos, generalmente está el ítem de administración de costos, que lo pueden ver, por ejemplo, también hay veces que lo ponen un ítem aquí arriba, o simplemente podemos escribir aquí, bien, costos, y nos va a llevar a lo que es la administración de costos y facturación. Son todas distintas formas de acceder a exactamente lo mismo. Entonces, para poder acceder a la administración de costos, lo primero que tenemos que hacer es hacer de nuevo clic aquí en administración de costos, ¿sí? Y esto nos va a abrir entonces ya la herramienta sobre la cual vamos a tener varias opciones y vamos a poder empezar a revisar qué es lo que está sucediendo. Lo primero y principal que ustedes pueden hacer es primero validar que estén correctamente sobre el ámbito que quieren revisar. Vean que yo estoy ingresando al Cost Management y esto me va a mostrar todo lo que está sucediendo a nivel de suscripción completa. Recuerden lo que les había dicho antes, si hoy en un tenant tienen varias suscripciones, podrían ver el administrador para cada una de ellas. E inclusive, si yo quiero hacer todo esto mismo, pero en vez de hacerlo a nivel de suscripción, podría hacerlo también a nivel de grupos de recursos. Es decir, puedo hacer todo el análisis que les voy a mostrar, pero solamente lo quiero hacer para los elementos que están en este grupo, ¿sí? Entonces, selecciono el grupo y vean que dentro de la selección de grupo, en el menú también tengo la opción de análisis de costo. Entonces, vean que cuando seleccione análisis de costo, sin haber hecho nada todavía, vean que me va a traer lo que va a ser la herramienta de análisis de costo, pero esta vez el ámbito está sobre el grupito de recursos. Ya no estoy viendo la suscripción completa. Entonces esto es bastante interesante porque hay veces que me preguntan cómo puedo hacer para que quiero dentro de una suscripción que solamente determinadas personas puedan ver el análisis de costo de los elementos que le corresponden. Entonces uno podría generar un control de acceso, bien, para que una persona pueda acceder al análisis de costo solamente del grupo que requiera. Entonces, hoy, ¿qué es lo que sucede? Gran parte de las suscripciones tienen un administrador, ese administrador ve los recursos y ve los análisis de costos de todos, lo cual no está mal, pero hay veces que si tenemos equipos multidisciplinarios que solamente se interesan por lo que están desarrollando, bueno, podríamos tener un análisis de costos separado para cada uno de los grupos de recursos, ¿sí? Y ese grupo de recursos solamente tendría acceso a la persona que estemos definiendo aquí dentro. Entonces esto es interesante para que vean que no es simplemente le doy acceso al costo y que pueda ver todo lo que quiera y que haga. Sí, siempre va a haber un administrador que va a poder ver todo, pero cuando uno quiere ya empezar a granularizar esos elementos, es completamente factible. Entonces voy a volver acá a la administración de costos, voy a cambiar aquí el ámbito para que tome toda la suscripción completa, ¿sí? Porque quiero ver toda la suscripción, y le voy a hacer clic entonces al ítem de análisis de costo. Entonces en este momento está cargando la herramienta con lo que con lo que ya llevo consumido en costo al día de hoy, con lo que va a ser una previsión gráfica si yo sigo trabajando de esta manera, es decir, sigo consumiendo lo que sigo consumiendo, y aquí tengo una alerta que ya he preconfigurado que les voy a mostrar cómo se puede hacer. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta sobre esto? Primero y principal, la fecha sobre la cual están trabajando. Por defecto, Cost Management siempre les va a mostrar el mes actual, ¿sí? En este caso es diciembre. Pero si yo quisiera, puedo ir y generar una vista sobre
los últimos 7 días, un intervalo de fechas personalizadas. Quiero ver un día solo, selecciono el día y le doy a aplicar y esto me va a traer todo el análisis de costos, pero solamente para lo que sucedió ese día particular, ¿sí? Y de esa misma forma puedo empezar a generar diferentes intervalos de fechas o diferentes vistas para poder tener entonces el alcance que quiera ir revisando. Entonces voy a decirle, bueno, quiero revisar diciembre porque es el mes donde estoy parado y me parece bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que podemos hacer sobre lo que ya me está mostrando? Me está diciendo que al día de hoy, y vean que en este caso dato de color, la herramienta tiene aproximadamente unas 8, entre 8 y 20, no, un poquito más, entre 16 y 24 horas de demora desde que se consume un dato hasta que se muestra en esta herramienta. Bien, pero generalmente eso lo maneja internamente Microsoft. Hay veces que es un poquito más rápido, o es un poquito más lento, pero es para que tengan en cuenta que no es full tiempo real. Tiene unas horas de demora entre que se consume y se muestra. Pero lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Vean que hasta aquí, bueno, es un gráfico bastante lindo, no tiene demasiada vuelta. Yo a medida que me voy moviendo con el mouse, puedo ir viendo día por día cómo va cambiando el costo acumulado, ¿sí? Sobre el presupuesto que tengo en rojo con rayitas, y ya en el momento que pase ese presupuesto se pone rojo ya completamente, ¿sí? Entonces puedo ir haciendo rápidamente una visual del costo acumulado. Algo muy importante que tiene esta herramienta es la posibilidad de utilizar filtros, ¿sí? Estos filtros que están acá. Y estos filtros lo que va a permitir es agrupar por distintos tipos de, en este caso, ya sea grupo de recursos, elementos, si quiero cambiar la granularidad para que sea diaria, mensual o que siga en acumulado, ¿sí? Entonces yo voy a poner ahora un filtro muy básico y voy a ver si hay alguna consulta. Yo le voy a poner un filtro que casi siempre uso, es este filtro de aquí, recurso. ¿Y por qué utilizo este filtro de recurso? Porque vean que cuando yo selecciono recurso, ahora el gráfico va a cambiar. Fíjense que solamente cambié aquí recurso. Vean que el gráfico cambia, sigue mostrando la misma curvatura, pero esta vez cuando paso por encima, por cada uno de los días, ahora ya tengo visual de cuánto está gastando cada elemento que tengo en la suscripción de Azure. Bien, entonces ya no veo el acumulado total, veo lo que sería cada uno de estos elementos. De la misma forma, si quisiera verlo en vez de un acumulado, lo quiero ver diariamente, vean que ahora me gusta un poquito más esto porque está bien, el acumulado tiene sentido, es una curva que va a ir creciendo, pero el consumo diario, esto me va a ir diciendo si tuve, por ejemplo, algún pico de consumo en algún día en particular. Por ejemplo, este decrecimiento que estamos viendo aquí implica que, por ejemplo, quizá una máquina virtual se haya apagado o un elemento se haya borrado, ¿sí? Entonces acá es donde podemos empezar a hacer un análisis de costo rápidamente, de forma visual, para que después podamos, por ejemplo, decir, bueno, a ver, realmente el punto de inflexión que yo quiero revisar estuvo entre el 8 de diciembre y el 10 de diciembre. Ahí pasó algo raro. Bien, entonces ahí es donde podría realmente empezar a filtrar por fecha y ver de una forma mucho más específica ese intervalo de tiempo. Y finalmente, si ya no lo quiero ver gráficamente, si bien es lindo, lo podría pasar a un formato ya sea de línea o lo podría pasar a un formato de tabla, bien, que esto en esencia nos muestra ya los mismos datos, pero esta vez diseñados con un formato en el cual, como una tabla, sería más sencillo quizá encontrar algunos elementos y características de esos elementos. Entonces acá están viendo una agrupación por recurso, por día, es decir, que aquí selecciono el filtro, pueden ver que arranca 1 de diciembre, ¿sí? Y empieza a bajar. Y por cada uno de estos elementos me va a mostrar, me va a mostrar información esencial y el costo. Y cada uno de ellos, muchas veces en Azure, no solamente se cobra un elemento. Recuerden que en Azure un elemento es un conjunto de servicios. Entonces, por ejemplo, para la máquina virtual, hoy la máquina virtual se cobra lo que es la familia de la máquina y el data transfer, que es el ancho de banda que sale de esa máquina en particular. Y la máquina es la conjunción de la máquina, del disco. Estas son cuentas de almacenamiento donde están los logs, almacén de disaster recovery es donde está el backup, la dirección pública, ¿sí? Entonces acá es donde uno realmente empieza a granularizar elementos. Veamos si hay algunas consultas. Dani, Sí. sí, eso te iba a decir.
Tenés un par de consultas. La primera es, ¿a quién le envío el correo para que le habiliten en la suscripción al Cost Management? Y la segunda es, ¿puedo agregar costos fijos personalizados, como por ejemplo costos de administración que se le cobra al cliente por la gestión? Perfecto, vamos a ir respondiendo ambas consultas en orden. Entonces, la primera consulta de que a quién le tengo que enviar el correo, siempre envíen el correo a soportecsp@licenciasonline.com. Ahora lo voy a mostrar justamente lo tengo, lo tengo aquí diseñado en los propios slides, ¿sí? Soportecsp@licenciasonline.com, ¿sí? Ya vamos a volver a eso ahora en un momento. Simplemente nos dicen, tengo mi cliente, yo soy el canal X, tengo mi cliente Y que no tiene acceso, que yo no tengo acceso a ver la herramienta, por favor la habilitan y eso durante el día seguro operaciones lo va a estar habilitando para que tengan la visual aquí dentro, ¿sí? Así que eso es tan simple como eso, soportecsp@licenciasonline.com. Y la segunda pregunta, que es el hecho de poder poner un margen a lo que estamos viendo aquí, se los voy a presentar, que es una de las ventajas de trabajar con el Smart Hub. Así que ahora vamos a expandir sobre esa pregunta, ¿sí? Bien, continuemos entonces. ¿Qué es lo que sucede? Ok, ya me mostraste que tenés el análisis de costo, que puedo ver aquí un costo, puedo ver acá una previsión, puedo volver aquí a cambiar los filtros y moviéndome entre los distintas maneras de revisar. Pueden ver que si yo en vez de verlo por recurso quisiera verlo por grupo de recurso, bien, le podría decir aquí Resource Group Name y esto me va a mostrar básicamente la misma funcionalidad, o sea, acá ya está detectando de nuevo todos los datos y vean que esto en vez de mostrármelo por recurso me va a decir, bueno, cuál es el gasto de cada uno de los grupos de recursos en particular, ¿sí? Entonces, vean que me puedo ir moviendo día a día y ahora esto ya está generado por grupo de recursos. Entonces, una vez que ya tengo, por ejemplo, la vista diseñada y me gustaría, por ejemplo, guardar o tener algo, tranquilamente puedo decirle aquí que quiero descargar, ¿sí? Y podría descargar esto en formato Excel, en formato PNG, en un formato CSV, ¿sí? O inclusive podría programar una exportación para que, por ejemplo, el portal de Azure me exporte lo que sería esta tabla, lo que podríamos haber armado con la vista, a una cuenta de almacenamiento aquí del propio Azure. Entonces, podríamos armar que eso es justo esta opción que vemos aquí, que se llama exportaciones. Y esto lo que hace es que, por ejemplo, uno puede decir que quiera que yo aquí genere una regla que dice quiero exportar los gastos todos los días a una cuenta de almacenamiento que se llama Export Cost Management. Entonces, esto podrían exportarlo a una cuenta de almacenamiento y después esa cuenta de almacenamiento podrían, por ejemplo, consumirla desde otro programa o desde otro tipo de sistemas si así quisieran. Esto, bueno, es un demo, por eso en algunos puntos debo haber quitado el grupo de recursos. Sí, me acuerdo que lo cambié. Entonces, de esa manera, uno puede ya inclusive empezar a automatizar cómo estas vistas se pueden ir exportando y tenerlas guardadas acá y después consumirlas si uno si quiere. Si volvemos entonces rápidamente a lo que es nuestra herramienta, y ya nos quedó claro que podemos ir jugando con los filtros, podemos ir jugando con la fecha. También tenemos ya algunas vistas prediseñadas acá por la misma herramienta. ¿Sí? Estas son vistas que ya vienen prediseñadas, por ejemplo, no sé, costo por servicio o costos acumulados o costo por recursos. Lo que está haciendo aquí básicamente es que está trayendo predeterminados algunos elementos que ustedes podrían cambiar por su cuenta. Así que tranquilamente pueden ir armando su vista y podrían, por ejemplo, guardar esa vista acá con estos botoncitos que tienen acá. Entonces, ahí pueden tener diferentes visualizaciones guardadas en Azure, ¿sí? ¿Qué es lo importante o qué es lo interesante ahora? Porque ya tenemos, ok, tengo la vista de mis recursos, ya sé qué es lo que quiero, con qué quiero trabajar. Ahora lo que puedo hacer es lo que se llama una generación de una alerta, es decir, quiero que, por ejemplo, hoy tengo 8,30, quiero que antes de llegar, quiero que si llega a los $10 o antes de llegar a los $10 me vaya mandando una alerta de consumo, ya que, eh, eh, o al revés, lo vuelvo a decir, hoy estoy consumiendo 8,30,
según lo que yo calculé con la calculadora de Azure, ¿sí? Mi estimado es que no debería gastar más de $30, supongamos, o $40. Y eso es algo interesante verlo aquí porque si yo estimé con la calculadora de Azure que iba a gastar $35 y aquí la previsión me está diciendo que son $35, quiere decir que hice una muy buena estimación. Sí, eso es también parte del ejercicio. Entonces supongamos que yo quiero tener alertas que si $35 es el 100% del presupuesto que he generado, bueno, quiero tener alertas, por ejemplo, al 50%, quiero tener alertas al 10%, ¿sí? Entonces, esto lo que haría es tomar este valor, lo dividiría a la mitad, bien, 17 y pico, y nos enviaría una alerta cuando se llegue a ese 17 en esta zona. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera. Primero tenemos que crear un presupuesto, ¿sí? Es decir, que nos vamos a presupuestos, acá en la herramienta, ¿sí? Nos vamos a presupuestos y generamos uno nuevo. Acá está el botoncito para agregar. Vean que aquí tengo varios presupuestos agregados, ya que uno puede generar tantos presupuestos como quiera, bien, y esos presupuestos les va a mostrar acorde a lo que se haya dicho. Por ejemplo, un presupuesto de $20 está al 40% de consumo, ¿sí? Un presupuesto de $15 y ya estás en el 53%. Bien, uno de $10 ya estás en un 83, te estás acercando ya al presupuesto. Entonces vamos a crear uno rápidamente aquí. Lo que va a decir aquí, nos va a decir, bueno, es un presupuesto que va a afectar a qué, a toda la suscripción o podría afectar, por ejemplo, a un grupo de recursos, como habíamos dicho. Nos va a decir que le agreguemos un nombre. Nos va a preguntar, ¿este presupuesto va a ser mensual, va a ser trimestral o anual? Para ver cómo va a arrancar y cuándo terminaría. ¿Sí? Pero un presupuesto de $10 que arranque todos los meses es factible, o un presupuesto de $10 para todo el año, ahí depende de mucho cómo se lo quiera detectar. Pero esta es la parte más importante, el importe de ese presupuesto. Entonces, supongamos que yo le pongo aquí presupuesto de $25, ¿sí? Eso quiere decir, y vean que aquí debajo, interesante, me dice cuál es el presupuesto sugerido en función de la previsión. Me dice, mira, te recomiendo poner un presupuesto de $46. Pero supongamos que yo quiero uno de 25 porque mi estimación fue $25. Entonces le doy siguiente. Y acá lo que me va a permitir es entonces poner un porcentaje. Si yo le pongo, por ejemplo, un 10% de 25 son $2.5. A un 50% serían 12,5, un 75 serían 18,75. Y por cada uno de estos elementos, yo le puedo decir aquí que tenga, por ejemplo, un grupo de acciones en particular. Yo tengo ya un grupo de acción predeterminado aquí dentro, que lo que hace es, por ejemplo, enviar un correo electrónico y además avisar en la aplicación de Azure del teléfono que sea algo está sucediendo. Y también puedo poner aquí, que esto es lo que van a utilizar ustedes, poner lo que sería el destinatario al cual quieren que les llegue esa alerta. Bien, y pueden poner varios. Podrían poner una lista de correos si quisieran. Entonces, lo que está diciendo esto es que yo cuando lo creo, bien, lo que va a decir es que, bueno, usted tiene ahora un presupuesto, bien, de $25. En el momento que ese presupuesto llegue, en el momento que el gasto actual llegue a los $2.5, le voy a enviar una alerta a ese mail. En el momento que llegue al 50%, le voy a enviar otro mail y de esa manera van a ir llegando, por ejemplo, correos electrónicos como están viendo acá en pantalla. ¿Sí? Les va a llegar un correo que dice, tienes una alerta para el presupuesto con el nombre presupuesto que hayan puesto, cuándo sucedió, cuál es el valor del presupuesto, el valor actual y el threshold, que sería el límite sobre el cual ese presupuesto, esta alerta se dispara. Entonces, mi recomendación acá es que si quieren poner una alerta a los $10, no le pongan en el presupuesto $10 o no pongan que salta a los $10, pongan $8, por ejemplo, porque esta alerta no es que sale ahí nomás, sino que puede tardar unas horas y si ponen el alerta justo en el momento en que ustedes querían cortar, probablemente esta alerta cuando les llegue ya el costo ya sobrepasó ese presupuesto. Entonces, siempre recomiendo poner algo un poco más pequeño. Entonces, una vez que yo creo el presupuesto, vuelvo acá al análisis de costo y puedo configurarlo o dejarlo preconfigurado. Vamos a dejar aquí agrupado lo que sería, como lo había puesto antes, lo voy a dejar por recurso y lo voy a dejar diario, bien, pero para que se vea acá de área, simplemente. Y le voy a decir acá que quiero el presupuesto
webinar, que era este, el demo webinar Yeso, ¿sí? Entonces, lo que van a ver es que en este sentido, este presupuesto va, bueno, acá está justo lo está tomando mal para que darle unos minutos para que aparezca en 25. Lo que va a decir el presupuesto, lo voy a mostrar con este simplemente. A ver, vamos a actualizar aquí. Vamos a darle un control F5. Lo que va a mostrar es el presupuesto, ¿sí? Y nos va a marcar en una línea roja en el momento que el costo supere bien ese presupuesto. Entonces vamos a poder tener visualmente, de una forma muy fuerte, cuál es el momento en el cual nos estaremos pasando de lo que habíamos presupuestado. Y esto es muy importante porque eso define también muchas veces lo que uno estimó en un principio con la calculadora y qué es lo que tiene sentido. Como pueden ver aquí, cargo de nuevo y pueden ver, bueno, estoy sobre lo verde, perfecto, pero si yo puse que no me debía gastar más de $10, justo hoy, 11 de diciembre, es muy probable que ya consuma me pase. Y fíjense que a medida que me voy pasando, lo voy a poner aquí a ver si me lo permite ver por recurso. A medida que me voy pasando, me va a ir diciendo por cuánto me he pasado. Entonces, esto es bastante interesante a nivel visual para poder revisarlo y complementarlo con las alertas para que justamente tengan, bueno, un preaviso de qué es lo que está por suceder. Por eso yo muchas veces recomiendo que esas alertas las pongan con un menor threshold, un menor umbral de lo que uno buscaría en un primer momento para darle tiempo a la alerta de que llegue correctamente al mail, ¿sí? Puede ser que no me lo está mostrando aquí, quizá por el tema por el tema del filtro que estoy eligiendo. A ver si busco otro resource. Pero bueno, puede ser justo el tema de este portal en particular. Así que eso es importante para tenerlo en cuenta a la hora de generar alertas. Siempre que quieran generar alertas, van a tener que primero generar un presupuesto y sobre ese presupuesto, bien, generan la alerta. Bien, me dice, a ver, preguntas. Dice, no escuchamos bien, mencionaste que había una aplicación de Azure en el teléfono. Sí, hay una aplicación para iOS y para Android que es de Azure y permite ir monitoreando suscripciones. O sea, uno configura el tenant y permite monitorear suscripciones. No permite hacer de todo, pero sí permite, por ejemplo, prender y apagar máquinas desde el teléfono y otros elementos más. Y justo el bundle de alertas que generé, una de las opciones es, además de enviar un correo electrónico, que envíe una notificación al teléfono. Entonces, por ejemplo, yo he generado algunas alertas para que cada vez que alguien borre un grupo de recursos, me llegue una alerta al teléfono diciéndome, esta persona borró este grupo, o esta persona apagó la máquina, o esta persona hizo tal cosa. Ese tema de las alertas, quizá si les interesa, podemos armar un webinar extra para hablar específicamente de cómo armar alertas y monitorearlas. Pero bueno, quería llegar entonces básicamente a que esta herramienta la tienen activa, es muy sencilla de utilizar, pueden ver que básicamente son estas tres opciones, ¿sí? Las que más se utilizan. Y si tienen en todo caso puestas instancias reservadas en el tenant, las instancias reservadas van a poder revisar los costos de las mismas en este ítem, ¿sí? En este caso en mi suscripción no tengo instancias reservadas, pero si tuvieran instancias, haciéndole clic a este ítem, deberían poder verlas. Y si no las están viendo, nuevamente le envían un mail a soporte.csp@licenciasonline.com y piden el acceso para ver las reservas con el usuario que ustedes están ingresando, ¿sí? No es simplemente quiero verlas, o sea, quiero verlas con el usuario X, ¿sí? Entonces de esa manera se valida y se configura. Bien, como dato de color, simplemente quedar que esto ahora está incorporando otros conectores para poder traer, por ejemplo, Cost Management, lo que se consumiría, por ejemplo, en una nube de AWS. Esto es interesante para aquellos clientes que tengan multicloud y quieran también revisar consumos todo en un solo punto de manera centralizada. Esto no lo extiendo más porque en ese sentido, hasta no testearlo correctamente, hay que ver si lo trae bien, pero quizá hagamos otro webinar para revisarlo, no es el foco de este. Y finalmente, una vez que ya se siga trabajando con todo este análisis de costo, con todo lo que hemos hecho,
Vean que aquí también está las recomendaciones del asesor, solamente que para costos, o sea que esto nos mostraría exactamente lo mismo que vimos, pero solamente para costos. Lo último que queda hacer es comentarles y volver a decirles que todo esto que hice a nivel de suscripción, tranquilamente lo podemos hacer a nivel de grupos de recursos y generar, por ejemplo, alertas en base a presupuestos que dependan de solo lo que este grupo de recursos tiene, bien, y jugar con eso. Bueno, ¿qué es lo que sucede ahora? ¿Cuál es cuál es el punto por el cual les voy a mostrar el siguiente elemento? ¿Qué pasa cuando yo tengo ya 10 portales de Azure o tengo 10 clientes y cada uno tiene su portal de Azure? Y la verdad que ir haciendo todo esto por cada uno de ellos puede llegar a ser un poco, bueno, engorroso a nivel de tiempo, si bien se puede hacer y no digo que esté mal hacerlo, siempre es bueno hacerlo con cada uno. Lo que tenemos a disposición para los partners es lo que es el acceso a Smart Hub y muchos de ustedes ya deberían tener ese acceso por el simple hecho de que esto permite dar de alta las órdenes de compra y permite tener todo el tema de facturación de licencias online. Lo que quizá algunos de ustedes no conozcan, y si no tienen acceso a este Smart Hub, lo mismo, lo pueden pedir a su comercial de confianza de licencias online y lo pueden organizar para que les den acceso. Lo que quizá no conozcan es que esta opción, que se llama suscripciones cloud, cuando ustedes ingresan, esto lo que va a hacer es traer todas las suscripciones de todos los clientes que tengan CSP. Es decir, va a traer Azure, va a traer Office, va a traer Dynamics, va a traer todo lo que tenga que ver con CSP, bien, a nivel de suscripciones de Microsoft, lo van a poder ver aquí. Es decir, que con este filtro van a poder filtrar por nombre de cliente, por el dominio, por el tipo de producto. Entonces yo, por ejemplo, si filtro, voy a volver atrás, justo le hice clic donde no quería. Entonces, si yo filtro ahora por ejemplo, Azure, esto me va a traer todos los clientes que tenga, esto es un demo claramente, y me va a mostrar todos esos clientes qué suscripciones de Azure tienen y todos los que sean Azure Plan, que esto es lo más importante, van a poder ver la herramienta de Cost Management. Y eso lo dije antes y lo vuelvo a repetir. Cost Management funciona siempre y cuando la suscripción de Azure sea Azure Plan. Quizás se estarán preguntando, ¿cómo sé si es un Azure Plan o es un Azure Legacy? Que es como este de aquí. Vean que hoy existen muchos clientes que tienen Azure Legacy, que no tienen la herramienta. Si quisieran ver todo esto que estamos viendo acá, deberían bajarse un Excel bien desde aquí. Pero hoy Microsoft lo que está exigiendo es que esto se mueva a este modelo. ¿Sí? Todos los nuevas suscripciones de Azure que vienen en Azure Plan. Pero bueno, si se están preguntando, ¿cómo hago para saber si mi cliente tiene Azure Plan o no? O si ya estaba bien trabajando con Azure, si tiene Azure Plan o no. La respuesta es sencilla. En el portal de Azure, ¿sí? Se van a lo que serían las suscripciones. ¿Sí? Es decir, que aquí pueden escribir suscripciones. Le hacen clic a suscripciones. Van a ver acá las suscripciones que tengan, le hacen clic a la suscripción y en la información general o en el overview deberían poder ver que acá arriba dice plan de Azure o no, en su defecto no lo diría. Entonces ya el simple hecho que diga plan de Azure significa que pueden utilizar la herramienta de Cost Management y significa que cuando estén trabajando en el portal de Smart Hub van a poder ver básicamente lo mismo que muestra el Cost Management, pero ya prácticamente en una primera visión acá. Y si quisieran hacer el análisis de costo, le hacen clic al iconito que tiene aquí a la derecha y esto les va a abrir una visual de la herramienta de Cost Management, básicamente para que puedan hacer todos los filtros que veníamos haciendo, por ejemplo, en el portal propio de nube, ¿sí? De Azure. Por ahí quizá lo que todavía, y aquí les hablo de algunas cualidades que tiene este portal que no tiene el portal de Azure y viceversa. Primera cualidad que tiene, y esto es para contestar una pregunta que salió respecto a los márgenes de ganancia. Como pueden ver, aquí tenemos para elegir las fechas a la izquierda. Tenemos la posibilidad de elegir granularidad, si queremos que sea diario o mensual. Si lo dejamos en ninguno sería el acumulado. Bien. Tenemos la posibilidad de generar y agregar filtros. ¿Sí? Estos filtros son los que estábamos viendo hace un ratito. Recuerden que yo elegía por resource. ¿Sí? Y lo que hace esto es que
también tenemos, y esta es una de las primeras cualidades, nos permite poner un modificador de precio para ese cliente final. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque pueden ver que lo que trae, lo que realmente se muestra en la herramienta de Cost Management es el precio MSRP. Este es el precio full, es el precio Pay As You Go de Azure. Bien, pueden ver que aquí estoy trabajando, es el mismo tenant. Aquí me muestra 7.93 y aquí cuánto me estaba mostrando. Si lo ponemos, creo que me mostraba 8,10 si no me equivoco. Entonces, lo que estamos viendo es básicamente el costo MSRP en esta herramienta. ¿Sí? Entonces, acá 8,30 nos está mostrando. Entonces, vean que yo lo puse aquí como una de las preguntas. Dice, los valores que muestra la herramienta son los que se facturan al fin de mes. La herramienta solo muestra valores MSRP de Microsoft, por lo que hay que aplicar los impuestos locales, margen de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo bueno de trabajar con el Smart Hub es que el margen de negocio está aplicado aquí. Entonces, este es el total de partner que van a tener ustedes. Bien. Y además, si quisieran modificarlo para poder, por ejemplo, agregar un extra por temas de implementación, por servicio local o por lo que quieran, ponen básicamente el modificador que tienen aquí y esto automáticamente les va a ir no solamente modificando el total que ven acá, sino que también aquí tienen las 3 columnas que representan a los 3 pricing level que después podrían ustedes exportar para poder ya sea presentarlo al cliente como ustedes deseen. Dato de color, antes de ir a contestar más preguntas que seguro están saliendo. Primer dato de color, estamos armando una vista de esto que se ve aquí para el cliente final. Eso lo vamos a tener dentro de los próximos meses, si no me equivoco, para que el cliente pueda venir a hacer todo este análisis aquí dentro si desea, pero solamente con los precios que ustedes definan, bien, con este margen. Dato de color número 2, porque quizás se estarán preguntando por qué aquí aparece 8,30 y aquí mismo aparece 7,93. Bueno, esto es porque la API, que es el sistema que utiliza Microsoft para presentar los datos, es distinta a la API que utiliza para los mayoristas que la API que utiliza a nivel mundial para el consumo. Nosotros, cuando trabajamos a nivel de mayorista con ustedes, nuestros resellers, siempre trabajamos con esta API, o sea que en realidad lo que nosotros siempre le vamos a facturar a ustedes va a ser esto. ¿Sí? Entonces, es para tener en cuenta que el hecho de este no significa que LOL lo está cobrando más barato, no. Esto significa probablemente que esta API todavía está un poco atrasada y no ha llegado a calcular lo que ya se consumió en el portal de Azure. Por eso en el portal de Azure se muestran los precios un poquito más altos, pero porque la API tiene un menor nivel de refresco que la que se muestra acá en nuestro portal. Así que esto es más que nada cuestiones de tiempo, no es que esté mal ni que sea a propósito. Por eso aquí lo decimos y lo ponemos. Los datos de costo de uso suelen estar disponibles en la herramienta en un plazo de 8 a 24 horas. Entonces puede ser que aquí todavía no se ha refrescado y aquí ya se refrescó lo que se ha consumido en la última hora, por ejemplo. Entonces eso simplemente para que se queden tranquilos, pero si realmente quieren tener exactamente el número, siempre prestenle atención al número que tienen aquí, porque este es realmente sobre el cual Licencias Online va a estar facturando, ¿sí? Pero como pueden ver, son centavos de diferencia, por lo cual tampoco es que termina moviendo demasiado la aguja. Sin embargo, siempre es bueno tener ese análisis para poder demostrar que es justificado lo que está sucediendo. Bien, veamos. Pregunta, ¿se puede migrar a Azure Plan? La respuesta es claro que sí, y eso es algo que lo debe hacer en este caso el mayorista. Es decir, que si se encuentran, por ejemplo, con algún elemento o con algún cliente que ya viene trabajando con Azure, bien, o ya está trabajando con un mayorista o está trabajando con el propio reseller, hay un procedimiento para convertir de aquí a aquí de forma transparente, sin corte de servicio. Bien. Entonces, hoy la regla de Microsoft es, de ahora en más, todo va a ser Azure Plan. Bien, porque Azure Plan es lo que permite trabajar con herramientas nuevas como el Cost Management. Pero si aún usted está trabajando con la versión Legacy, sí, puede seguir trabajando con la versión Legacy, pero les recomendamos que se mueva a Azure Plan. Entonces, para poder hacer esos movimientos, siempre recomendamos que, bueno, claramente es uno de los valores agregados de Licencias Online, es ayudarlos a validar y ejecutar esas acciones, ¿sí?
Entonces, como van a poder ver, siempre ustedes deberían tener a sus clientes Azure Plan, podrían ver qué es lo que se está consumiendo, vean que este valor que mostraba es el MSRP, ¿sí? Y cuando ingresen a la herramienta, van a poder ver entonces no solamente el valor MSRP, sino que también el valor precio partner, y además van a poder poner un modificador para tener otra columna con precio final. Y todo eso, cuando lo deseen, lo van a poder exportar y poder bajarlo y trabajarlo. Vean que es exactamente lo mismo. Si yo quisiera ahora, por ejemplo, le digo, quiero revisar desde el 1 de noviembre hasta el día de la fecha de hoy y quiero granularidad diaria y le doy buscar. Esto se tarda unos segundos porque está yendo a buscar en tiempo real lo más actualizado que tiene el portal. Entonces, el tiempo que tarda en traer la respuesta es correcto, ¿sí? Es decir, esto tarda unos segundos porque va a busca, transmite, arma y muestra en este portal. Entonces, ahí ya termina de armarlo, o sea que aquí ya podemos empezar a validar cada uno de los elementos. Podríamos, aquí no puse ningún filtro, pero podríamos filtrar. Y también tenemos una zona de gráficos, ¿sí? Donde podemos hacer básicamente lo mismo que estábamos viendo en esta zona. Es más, hagámoslo para que se vea igual. Me voy a administración de costos en el portal de Azure. Esto es el portal de Azure desde la vista del cliente, ¿no? Le digo administración de costos, análisis de costos. Le vamos a decir que queremos ver, vamos a decirle noviembre. Bien, vamos a decirle el mes pasado. Quiero acumular o quiero verlo esto diariamente y quiero que se acumule por recurso y que se vea en formato ARE. Entonces vean que aquí lo que he hecho simplemente es decir, quiero ver qué es lo que sucedió en noviembre, que es probablemente la facturación que me ha llegado ahora en diciembre, ya que es a mes vencido. Quiero verlo esto a nivel de recursos, quiero verlo diariamente y quiero verlo en formato ARE. Entonces si ahora yo me voy, por ejemplo, al Smart Hub, le digo lo mismo. Quiero verlo esto en noviembre, es decir, del 1 de noviembre a el 30 de noviembre, quiero verlo diario, le voy a dar buscar para que ya me traiga el valor diario. Y después cuando termine de buscar, le voy a decir que quiero verlo por recurso, que aquí arriba a la derecha tenemos el cómo lo queremos agrupar a este valor. Y vamos a ver que debería ser prácticamente lo mismo. Bien, acá lo veo por Publisher Type, pero yo lo quiero ver por Resource. Y vean entonces que es mismo gráfico, mismos elementos, ¿sí? Pero visto en este caso de manera ya central en el portal de Smart Hub de licencias online. O sea que podemos básicamente tener, hoy estamos trabajando cada vez en tener prácticamente los mismos elementos que hay en el portal de Azure, tenerlos aquí dentro, porque aquí se centraliza y tienen más herramientas específicamente para ustedes. Pero en esencia el análisis es el mismo. Buscaría dónde están los elementos raros, por ejemplo, veo estas son las fechas o estas otras, y con esto ya puedo empezar a ir granularizando, ir definiendo, ir revisando quizá en un formato de tabla qué es lo que sucedió con cada uno de esos elementos. Entonces todo esto lo tenemos disponibilizado para que lo puedan utilizar y centralizar un poco más fácil esa operación. Lo último que me queda mostrarles respecto a este portal, que esto es algo que se venía pidiendo de feedback y lo hemos diseñado hace relativamente poco, es que hay una nueva opción, bueno, nueva es relativamente nueva, que se llama reportes. Sí, esto es como para cerrar un poquito. Que lo que permite hacer reportes es básicamente generar reportes de consumo de Azure, pero por ejemplo, un histórico o un consolidado de algún mes o un detallado de consumos. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Por lo siguiente, y síganme aquí un poco lo que sería la movida, sí, perdón. Si yo me voy hoy a suscripciones cloud y digo, bueno, a ver, quiero ver cuánto tiene de Azure todos mis clientes. Bueno, está bien, puedo exportar aquí en Excel una vista rápida del consumo de cada uno de ellos. Pero ¿qué pasa si quiero ver ahora esto mismo de todos los meses o quiero ver un consolidado de todo lo que ha sucedido? Tendría que entrar en cada uno de ellos, tendría que irme al mes, tendría que armar la vista y tendría que exportarla, lo cual puede ser un poco también engorroso como lo habíamos dicho. Entonces, si hoy yo me voy, por ejemplo, a los reportes,
hoy podría generar un reporte, ya sea histórico o un consolidado que sea, por ejemplo, de un mes en particular, de un año en particular, o simplemente un reporte full con todo junto. Y esto lo que me va a permitir es hacer una descarga. Bien, por ejemplo, acá yo estoy descargando un histórico de consumos mío como partner, ¿sí? Y vean cómo me lo va a mostrar el Excel. Ahora cuando levante. Vean que el Excel me muestra que tengo un histórico, bien, por cada uno de los clientes, que son las pestañitas que tengo, y aquí tengo el valor, bien, de cuánto es lo que se consumió MSRP, Partner Price, y si lo tuviera también, si le hubiera puesto el modificador de cliente, aparecería el cliente, para cada uno de los meses en los cuales estuvo activo con Azure bajo mi partnership. Entonces, esto es una forma muy rápida de poder sacar, por ejemplo, este tipo de reportes, donde este reporte es, como decíamos, el consolidado, muestra de todos los clientes, todos los meses que se tuvo, y aquí se pueden empezar a jugar con gráficos de si esto creció, decreció, lo que uno quiera, pero vean que nos ahorra muchísimo, les ahorra muchísimo tiempo a la hora de ir, por ejemplo, bajando consumos y ver que, bueno, sí, se mantiene bajo la misma línea o no. Estoy teniendo un crecimiento de consumo mes contra mes, por lo cual podrías revisar si eso tiene lógica o no tiene lógica, o hubo un pico o algo pasó, y esto también sirve como justificativo para ir a investigar y revisar si hubo un mal cobro por parte de Azure, ¿sí? Entonces, esto es súper interesante para que lo puedan aprovechar, ¿sí? Aprovechen la zona de reportes, ¿sí? Generen los reportes, ¿bien? Por ejemplo, el que les mostré recién es un histórico, el detallado es lo mismo, pero además les trae, de cada uno de los partners les trae las líneas de todo lo que se consumió, es decir, sería como el reporte más full, que es un choclo de datos. Y después el consolidado sería hacer esto mismo, pero quiero revisar solo un mes de un periodo en particular. Bien, entonces en vez de traer el reporte con todos los meses, me traería un reporte de los clientes, pero solamente del mes que yo requiera ver. Entonces estos reportes los estamos justamente armando en base al feedback que hemos tenido de varios de ustedes y siempre nos sirve justamente ir revisando. Por ejemplo, el feedback, lo que les comenté recién de que vamos a armar una vista para que los clientes finales tengan visibilidad desde aquí dentro, eso también es feedback por parte de nuestros socios de negocio. Y algo que estamos también desarrollando, que todavía no lo tenemos aquí dentro, bien, pero que sí funciona en el portal de Azure, es el tema de las alertas de consumo. Hoy las alertas de consumo las tienen que sí o sí generar por el momento en el portal de Azure, pero estamos trabajando para poder generar las alertas en el Smart Hub y poder también eh, asociarlas y revisarlas desde aquí dentro, ¿sí? Así que tenemos varios elementos que están en roadmap. Lo más importante que es revisar el consumo, ver el margen de ganancia o el margen de partnership, lo pueden hacer desde aquí. Y por ahora el portal de Azure sí, esto habría que configurar las alertas de consumo para cada uno de los clientes que se requiera en particular. Ok, revisemos a ver si hay más dudas. Otra duda, dice, si no cargo un porcentaje en el modificador de precio en el Smart Hub, ¿cuál es el porcentaje de rentabilidad para el partner por defecto? Bueno, eso depende de cada uno de los países. El margen de rentabilidad, eso lo hablan con el comercial en particular, porque eso depende también de los impuestos regionales y otras cosas más. Así que eso siempre recomiendo, consulten con el comercial de licencias online y él les va a decir cuál es el margen, que es el que después se asocia automáticamente en esta herramienta. Es decir, que si les dan, por ejemplo, un margen de X porcentaje de ganancias sobre lo que se consuma, es lo que ya automáticamente se va a reflejar aquí mismo, ¿sí? Es decir, que siempre la herramienta del Smart Hub les va a mostrar el MSRP, les va a mostrar el precio con el margen que se haya dictaminado acorde al país o a la situación, ahí depende de los comerciales. Y finalmente, acorde al modificador que se agregue, es el total precio que va a aparecer. Y fíjense que si yo esto lo dejo en 0, bien, queda exactamente igual. O sea que esto lo deciden ustedes si le van a cobrar un extra o no a ese cliente final. Que obviamente yo los recomiendo porque esto es parte de lo que es el negocio que se agrega como valor agregado a Azure. O sea, todos podemos competir por la misma torta, pero realmente el negocio está en qué valor agregado se le da
a estas herramientas y bueno, el acompañamiento, el soporte, herramientas de terceros que se agreguen. Hay muchos casos y bueno, obviamente opciones para ir jugando, ¿sí? Entonces ya sí, finalmente aquí vuelvo al slide como para ir terminando, que es preguntas frecuentes. Si quedan más preguntas las podemos ir viendo, pero ¿tiene algún costo la herramienta? No, es completamente gratuita. Cuando ingreso a la herramienta me muestra un error de que no tengo permisos para visualizar. Ok, envío un mail a soporte de licencias online pidiendo que activen la herramienta, ¿sí? ¿Los valores que muestra la herramienta son los mismos que me facturan a fin de mes? La herramienta solo muestra valores full, es decir, MSRP, por lo que se deben aplicar impuestos locales, margen de negocio, etcétera, etcétera. Todo eso se ve reflejado después en la facturación que llega. ¿Puedo permitir que solo ciertas personas accedan a esa herramienta? Sí, claro, generalmente se da de alta el acceso al administrador del tenant, pero si uno quiere que una determinada persona pueda tener acceso a la herramienta, ya sea a nivel de suscripción completa o a nivel de un grupo de recursos, se puede generar, ¿sí? ¿Por qué difieren los valores mostrados en el portal de Smart Hub de LOL? Bueno, porque se utilizan APIs distintas que tienen diferencias horarias a la hora de generar y mostrar esos valores. Entonces, es normal que hayan unos centavos de dólar o uno o poquitos dólares de diferencia cuando son consumos muy altos, que es más que nada por esos horarios en los cuales las APIs muestran los cambios de lo que ha sucedido, ¿sí? Veamos entonces si queda alguna última pregunta. Me dicen, sí, tengo entendido que es un 7, 8, quería estar seguro del porcentaje. Sí, el porcentaje generalmente va por ese lado, no es excesivamente grande, pero sí, siempre recomiendo que le den el doble clic con el comercial, ya que depende del país, muchas veces esos porcentajes pueden variar y dependen a veces de los criterios de ese país en particular, ¿sí? Pero estás en lo correcto en lo que comentaban recién. Bien, veamos si queda alguna última consulta. Sería interesante poder contar con una columna que indique en cada orden si la comisión ya fue facturada por el partner y complementarla con una vista o filtro de comisiones a facturar. Sí, a ver, todas esas consultas o feedback que tengan para entregar, por favor, son 100% bienvenidos a enviarnos ese feedback. En este caso, os recomiendo que se lo envíen directamente a la persona comercial con la cual ustedes están hablando para que él o ella pueda centralizar todo eso y se lo pasemos también a la gente de IT. Estamos trabajando muy fuerte para sacar lo antes posible la mayor cantidad de opciones y ventajas respecto a la herramienta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos de esos elementos dependen de que Microsoft vaya liberando las funcionalidades. Entonces, algunos de estos elementos han salido hace relativamente poco justamente por ese, por ese contexto de situación de las propias APIs de Microsoft. Pero sí, todo este tema de, por ejemplo, de reportes fue todo puro feedback de ustedes, de socios de negocio, y todo el resto, por favor, envíenlo. Yo creo que en ese sentido ahí es donde aprovechamos para empujar y esto es lo que les tiene que servir a ustedes, básicamente. Así que, bueno, la idea era mostrarles en cierta manera lo que es Cost Management, mostrarles también que tienen la opción para trabajar la herramienta dentro del Smart Hub de licencias online y que todo lo que hagan con Cost Management tranquilamente lo pueden granularizar a grupos de recursos si desean y a roles con usuarios en particular si así desean tenerlo, ¿sí? Cualquier otra duda y consulta, quedamos al tanto para revisarlo y bueno, les doy las gracias y que tengan muy buen fin de semana. Gracias a todos.